Pues muy buenos días a todos. Me da mucho gusto tener la oportunidad de estar de nuevo aquí en el INA, en la DEAS, pues con varios rostros conocidos y amigos o gente con la que he tenido también la oportunidad, ¿no? De participar en procesos muy complicados todos, ¿no? Le agradezco a la doctora Garza Marcue, a Eliana, en fin, a las compañeras y compañeros que organizan el taller por la invitación. Y bueno, ¿no? Eh, vamos al tema. Eh, Les cuento muy rápido, ¿no? Yo tuve la oportunidad desde 2006, por algunos años, de trabajar en Ginebra, precisamente en el Alto Comisionado de Naciones Unidas y también en la Organización Internacional del Trabajo. Justamente antes de que en México pues hubiera este boom y esto que yo llamo pues la fetichización de las consultas, ¿no? Pero era algo que se venía ya anunciando y que allá estaba más o menos claro ya, ¿no? Eh, entonces, bueno, me tocó conocer ese momento en donde todavía no hacía boom en México, pero en donde se venía ya construyendo y configurando con mucha mayor claridad hacia dónde se iba a empujar la implementación del convenio, ¿no? Eh, Aquí en el país, pues la experiencia que yo pude tener, pues fue durante los años que trabajé en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y también un poco en la red en defensa del maíz, pero sobre todo en la asamblea, pues en asuntos muy difíciles, sobre todo porque siempre nos enfrentábamos a escenarios de mucha violencia interna, también institucional, pero sobre todo pues con muy pocos recursos, ¿no? Para llevar adelante los procesos, y aún así pues se hicieron cosas muy importantes, especialmente, bueno, pues con los compañeros de la península de Yucatán en Quintana Roo, y también más recientemente con los compañeros del gasoducto Tuxpan-Tula, ¿no? Donde, bueno, pues ahí hubo pues fue muy intenso el proceso colectivo de defensa del territorio, y donde hubo oportunidad de entrar de lleno, de forma de enfrentarnos, ¿no? Cara a cara con los temas con todo lo que implicaba la celebración de estas consultas, ¿no? Bueno, quisiera comenzar. Tengo una presentación, si le puedes pasar, por favor. Es una presentación que hice hace algunos años ya, pero que bueno, sigue siendo útil. También eso es público, es un documento que está en la página de la Asamblea de Afectados Ambientales, lo hice para la Asamblea, y también le compartí a la doctora Garza Marcue un par de artículos que escribimos precisamente Diana y yo sobre el tema y que son de publicación muy reciente, donde pueden ustedes encontrar la precisión y de una manera, una exposición muy sistemática, pues de diferentes puntos, ¿no? Que se han comentado y que, pues algunos que yo tocaré, ¿no? Bueno, ella pues seguramente se los podrá compartir. Ya se compartió. Ah, qué bien. Bueno, pues ya se los compartió, entonces espero que tengan la oportunidad de leerlos. Bien, eh, quisiera comenzar leyendo precisamente el párrafo con el que inicia uno de esos trabajos que yo presenté y que les compartí a través de la doctora. Dice así, ¿no? Eh, en este título que yo he puesto de garantía de la consulta, debate, garantía de derechos y mecanismo de despojo, ¿no? Que es algo que, bueno, lo escribí hace ya muchos años. Pero bueno, este párrafo es del artículo reciente, dice, como para ir agarrando calor, ¿no? Al subordinar los derechos sustantivos de las comunidades al embudo de la consulta, además de confirmar una estructura de impunidad, el Estado incumple con su deber de administrar e impartir justicia. El derecho fundamental a la libre determinación queda completamente desprotegido cuando una consulta sin efectos vinculantes es el único medio de defensa que se le reconoce a una comunidad indígena. La defensa de los derechos de las comunidades debe ser estratégica e integral, lo que supone que no puede girar en torno a la esperanza depositada en el devenir especulativo de un solo instrumento jurídico, mucho menos si no hay un proceso social detrás. Luchar en abstracto por la celebración de una consulta es un despropósito. Bueno, es en ese marco o con esa tesis que voy a compartir algunas pues de los resultados de la experiencia y también de la reflexión colectiva de los años, ¿no? De trabajo que hemos tenido en este tipo de asuntos. Y también quiero aclarar que mi intención, más
criticar los procesos de consulta y sobre todo a los consultólogos o a los que se especializaron en hacer promoción de consulta y como decía Diana, pues a recitarnos, ¿no? ¿Qué es la consulta? O las características de la consulta más bien. Pues a mí lo que me interesa realmente es que haya claridad en el sujeto social que es la base de los procesos colectivos de defensa del territorio, ¿no? Porque pues, yo me he topado con muchos casos donde pues la gente no tiene claro, a la gente le venden la idea de la consulta y la gente no tiene claro qué implica la consulta, ¿no? Más bien la venden y la pintan de una cierta manera muy agradable, pero al final la gente no termina tan contenta, ¿no? Y ni siquiera termina de estar preparada para enfrentarse al proceso real de consulta. Entonces, bueno, a mí lo que me preocupa mucho es que la gente logre tener esa claridad desde un principio, que es algo difícil porque quienes la venden, pues no hay muchas cosas que no dicen, ¿no? Bueno, con esa, un poco con esa intención, ¿no? Entonces, bueno, las diapositivas estas. Las diapositivas las hice en forma de preguntas, cada una de ellas. Entonces, bueno, pues, la idea de entrar a temas que siempre están en discusión. Yo no creo tener la última palabra en esto, pero son temas que se tienen que discutir, ¿no? A ver. Ah, la anterior. Esa, ¿no? Hay unas que no vamos a ver, porque ya vieron esa, no se puede ni siquiera ver ahí. Pero bueno. La primera, ¿no? ¿Qué ha pasado con las consultas en México? Bueno, pues desde mi perspectiva el Estado mexicano ha celebrado procesos de consulta altamente cuestionados, siempre, ¿no? Los elementos comunes en todos los casos incluyen la manipulación de los procesos y la violación de sus principios y reglas elementales. Algunos de los casos más conocidos seguramente ustedes los han escuchado y hay quienes tendrán mucho mayor detalle sobre los mismos. El de las Barrancas del Cobre en Chihuahua, el de la tribu Yaqui en Sonora, el del municipio de Cherán en Michoacán, el de la Saya Transgénica en Yucatán, en fin. La que sigue, esa no la vemos, esa foto tampoco. Eso, ¿no? ¿Cómo entienden las autoridades el proceso de consulta? Bueno, los servidores públicos suelen conducirse de manera pragmática. Ellos están cumpliendo con un trabajo, ¿no? Y lo que les preocupa es dar resultados, porque si no les hacen observaciones, ¿no? Se comportan de manera pragmática y reducen el proceso de consulta a un mero trámite burocrático, una simple fase dentro de un proceso administrativo más amplio, ¿no? Donde el objetivo prioritario, pues es la legitimación artificial del proyecto de inversión, desarrollo, infraestructura, ¿no? En cuestión, que es a lo que yo también me voy a referir, no tanto al tema de las leyes, ¿no? Pero no es la protección de los derechos fundamentales de la comunidad indígena afectada, ¿no? Y bueno, hay muchos videos de los testimonios de cuando aparecen los servidores públicos que pues tienen la desgracia de que les toque que los manden a las comunidades a hacer las consultas y bueno, ahí pueden ver cuál es la actitud, pero también yo he tenido oportunidad de verla porque, bueno, pues, muchos de ellos, por ejemplo, el que estaba encargado, el director en la anterior administración en la CENER, si no me equivoco, no me acuerdo cómo se llama, peloncito. Bueno, pues él fue un maestro mío en el ITAM, ¿no? Me acuerdo todo lo que nos iba a contar. En fin, ¿no? O sea, hay muchas formas de corroborar esa actitud. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la imagen pública que se ha promovido de la consulta? Bueno, pues los promotores de procesos consultivos, me parece, han exagerado los alcances de las consultas. Han mentido sobre sus límites y condiciones de posibilidad, ¿no? Han logrado instalar en la opinión pública la idea de que la consulta es un derecho fundamental de los pueblos y comunidades indígenas, a la altura incluso el derecho a la libre determinación o el derecho al territorio. Los fanáticos de la consulta, que muchos, han vuelto un lugar común una serie de opiniones apresuradas y superficiales respecto de la consulta. Sus afirmaciones no están corroboradas por los hechos, pero tampoco se sostienen normativamente y por tanto son erróneas e infundadas. Especialistas y no han hecho fetiche del derecho a la consulta, ¿no? Y eso, bueno, se corrobora cuando uno googlea el tema. Bueno, la que sigue. La naturaleza jurídica de la consulta. Los procesos consultivos son mecanismos jurídico-institucionales de expresión de la voluntad colectiva de comunidades indígenas, bueno, o equiparables en ejercicio de su libertad de determinación y autonomía, lo cual parece muy importante que se destaque, ¿no? Todo esto frente a proyectos de inversión, desarrollo de infraestructura, con repercusiones potenciales en sus territorios y derechos fundamentales, incluso al grado de generar esto que llaman ahora impactos significativos, ¿no? Que corren a cargo del Estado para efectos de logística y operatividad, técnicos financieros, en donde intervienen también diversas instancias públicas
incluso privadas, a partir pues de un diseño y un protocolo concreto que en teoría tendría que ser definido por la propia comunidad, ¿no? Eso pues difícilmente sucede en los casos mexicanos, por más que se ha tratado de impulsar que así sea, ¿no? La que sigue, la relación entre libre determinación y consulta, que a mí me parece pues fundamental entablar o comenzar la discusión sobre los temas de consulta a partir de la libre determinación y no al revés, ¿no? Bueno, perdón, ¿habrá algo? ¿Esto? Gracias, gracias. A ver, el derecho fundamental de los pueblos y comunidades, pues es la libertad de determinación, ¿no? Cuyo ejercicio supone la expresión de la voluntad colectiva. No es la consulta, es la libre determinación el derecho fundamental. Misma que se hace patente por distintos medios, la voluntad colectiva, en razón de los diversos ámbitos de autonomía que comprende la vida comunitaria. Las comunidades todo el tiempo están ejerciendo con más o menos límites esta libertad de determinación en diferentes ámbitos, ¿no? Y esto es a lo que me refiero con que hay una expresión de la voluntad colectiva. Todo el tiempo, tomando diferentes decisiones, ¿no? Bueno, la consulta es un medio para un fin, no un fin per se. No es un mecanismo que puede explicarse por sí mismo o que tenga sentido propio. Que eso es lo que ha pasado, por eso se convirtió en un fetiche. Parece que es la consulta per se, ¿no? Por sí misma. Cuando más bien lo que hay que pensar es lo que está detrás de la consulta y lo que le da sentido a las consultas. Bueno. Los procesos consultivos guardan con el derecho a la libre determinación una relación de medio a fin. Se trata de instrumentos para la expresión de la voluntad colectiva, pero no son su único canal de manifestación. También eso, porque no solamente los expertos parece que así lo presentan, sino lo que me preocupa más, en las sentencias parece que apuntan a eso, ¿no? Que sea la consulta el único medio a disposición de las comunidades para defender sus derechos, y eso es completamente falso. Bueno, una consulta tiene sentido en tanto sirve como medio para garantizar la manifestación auténtica de la voluntad colectiva. Ese es el sentido que tiene. Cualquier otra cosa puede ser negocio de ONG, infiltración de la empresa, manipulación del Estado o lo que ustedes quieran. Pero si no tiene sentido, sí hay que preguntarnos entonces, ¿para qué es, no? Bueno, a ver, ¿la consulta es un derecho o una garantía de derechos? La consulta no es un derecho humano ni es un derecho fundamental de las comunidades indígenas. La consulta es una garantía para la protección de los derechos de los pueblos y comunidades originarios y equiparables, especialmente de la libre determinación y la participación en la decisión de los asuntos públicos. Eso suena muy duro, pero me parece muy importante que se discuta, porque precisamente de lo que se trata es de darle un piso en algo mucho más fuerte a la consulta que la consulta misma, ¿no? Yo he escuchado a quienes dicen que, bueno, es que independientemente de lo que resulte, a la gente lo que le importa es que le pregunten. Bueno, yo no dudo que a la gente le importa que le pregunten, y es importante que le pregunten, pero me parece que la preocupación real de la gente no es tanto que le pregunten, sino que se resuelva o atienda o prevenga un problema, ¿no? Real en el territorio. Pero bueno, quienes promueven consultas luego hacen este movimiento y a veces uno no lo percibe, ¿no? Por eso es que me parece importantísimo insistir en la relación entre libre determinación y consulta y voltear la ecuación, ¿no? Voltear las variables de la ecuación. La que sigue, por favor. Espacio para la participación política o la negociación económica. Bueno, los procesos consultivos pueden constituirse en espacios para la negociación económica, sin duda, ¿no? Bajo el supuesto de que los proyectos de inversión, desarrollo e infraestructura pueden generar beneficios para todas las partes, o sea, todos ganamos. Me acuerdo que también tuve oportunidad de ser alumno ahí en el ITAM de un cuate que era un director de una de estas empresas, como Exidro, me parece, no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, nos tiraba unos rollos sobre las consultas como espacios de negociación, que bueno, por eso me pareció importante referirme a eso, ¿no? Bueno, asimismo, los procesos consultivos son espacios para la participación política de las comunidades indígenas, en la idea de que los resultados de una consulta pueden incidir o definir políticas públicas. Más allá de la distribución de beneficios y la incidencia en políticas públicas, los procesos de consulta pues debiesen ser espacios para el empoderamiento social, encaminados a la protección de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, ¿no? O sea, eso realmente es en lo que deberíamos enfocarnos, hacia donde deberíamos empujar el tema de las consultas, más que detenernos en un horizonte mucho más pragmático de negociación o de incidencia en políticas públicas, que tiene sentido. O sea, yo no descarto eso, pero creo que el horizonte es mucho más amplio, y cuando uno lo pierde de vista, pues realmente se enfrasca ya en
en situaciones pues muy limitadas, ¿no? Que no sé a quién es al que le convenga quedarse ahí. La que sigue, por favor. El fundamento jurídico del proceso consultivo. Esta garantía de consulta se encuentra prevista en la Constitución, en el convenio, la declaración de la ONU, la declaración americana, ¿no? Que bueno, ya se ha hablado un poco de eso y seguramente ustedes conocen esto. Sin embargo, el fundamento jurídico auténtico de la consulta pues es la libre determinación. Eso es lo que le da sentido como un instrumento de expresión de la voluntad colectiva que ejerce esa libertad de determinación, ¿no? En tanto derecho fundamental de los pueblos y comunidades indígenas, así como en general, aunque de forma restrictiva, el derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de asuntos públicos. La libre determinación guarda una relación dialéctica con los distintos ámbitos particulares de la autonomía colectiva, así como con el territorio, en tanto condición espacial y práctico-material de su ejercicio. La que sigue, por favor. ¿Quién es el titular de los derechos que garantiza la consulta? Bueno, pues los pueblos y comunidades indígenas originarios, tribales o equiparables son los titulares de los derechos cuya protección se pretenden garantizar a través de un proceso de consulta. Las empresas y particulares inversionistas, contratistas o ejecutores de proyectos de inversión, desarrollo e infraestructura no son titulares de los derechos garantizados en los procesos de consulta, por más que ellos también tengan derechos en juego, porque sí tienen derechos en juego y son con toda claridad pues derechos patrimoniales, ¿no? Y sobre todo esta idea de la seguridad o la certeza jurídica, ¿no? Es mucho de lo que se juega ahí, ¿no? ¿Hasta dónde puedo yo especular con una inversión si no hay garantías jurídicas o si yo no tengo la certeza jurídica de hasta dónde la inversión va a retribuirme o no ganancias, ¿no? Ellos también se exponen, pero de otra manera. El Estado o la nación, así en abstracto, pues tampoco son los titulares de los derechos que se pretenden proteger a través de la garantía de consulta. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado en relación con el proceso consultivo? Digo, esto es una formulación que yo hice, por supuesto puede tener, se pueden hacer otras, ¿no? Y clasificaciones y todo lo que quieran. Son algunas cuestiones mínimas. El Estado pues tiene la obligación de garantizar el éxito de un proceso consultivo. Es responsabilidad de él garantizar eso, ¿no? Para ello, por ejemplo, pues debería destinar los recursos financieros, logísticos, operativos, técnicos necesarios para la celebración de la consulta. Debería velar porque durante el proceso se observaran los principios y reglas que rigen la garantía de consulta. Debería demostrar integralmente la necesidad y viabilidad del proyecto en función de sus objetivos, cosa que difícilmente hace, ¿no? Pero también debería demostrar la idoneidad del proyecto en relación con las necesidades concretas de las propias comunidades, los intereses nacionales y los principios constitucionales que rigen la actuación del Estado mexicano. Eso no pasa, ¿no? Yo me acuerdo mucho en un momento, creo que aquí hay compañeros que vienen de Xochicuautla, en algún momento al principio, la primera vez que fueron detenidos durante algún tiempo, pues yo fui de los abogados que estuvo con ellos, ¿no? Y me acuerdo mucho ahí cuando veíamos pues el documento donde se hacía la concesión, pues lo difícil que era para la autoridad lograr demostrar que era una causa de interés público, ¿no? Incluso les comento que, bueno, la abogada en ese entonces de la oficina de presidencia que redactó el decreto, pues era compañera mía desde el CCH y la universidad, e inmediatamente me buscó para regañarme porque había yo hecho declaraciones o había yo escrito algo, ¿no? Lo publicó Desinformémonos, ¿no? Porque claro, ellos piensan que con decir que es causa de interés público es suficiente, pero es que eso se tiene que demostrar. O sea, no basta con que lo declares, porque hay una hipótesis en la ley que dice que en esos casos es causa de interés público. Se tiene que demostrar que es, ¿no? En fin, otra, pues debería reparar integralmente a las comunidades por los daños causados con motivo del proceso consultivo. Pero eso es complicadísimo, complicadísimo. Pongan ustedes que destruyen una escuela, como en el caso del gasoducto Tuxpan-Tula, que atravesaba creo que una primaria, y si lo hacen, pues la destruir, ¿no? Lo tienen que hacer, tendrían que destruir la primaria. Bueno, a lo mejor eso lo pueden reconstruir, pero el cerro de San Pablito, ¿cómo? O sea, ¿no? O sea, imagínense, o sea, es el cerro sagrado de la comunidad de San Pablito, ¿no? A nadie en su sano juicio se le ocurriría pasar un tubo por el cerro del Tepeyac, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Pero se les ocurre que está bien si lo hacemos en el cerro sagrado de la comunidad ñañú de San Pablito, ¿no? O sea, imaginen, o sea, pongan en su cabeza esta idea de penetrar con un tubo el cerro, ¿no? Que es un cerro sagrado. O sea,
suena un disparate cuando uno lo pone en un contexto más cercano, ¿no? ¿Quién va a andar penetrando así el cerro del Tepeyac con la Virgen María ahí, ¿no? O sea, bueno, o sea, ¿cómo se repara eso? O peor, toda esta mecánica de violencia que se genera al interior de las comunidades, ¿cómo se arregla eso? ¿Cómo se compone eso? ¿No? ¿Cómo se arregla eso? Y digo, o sea, cosas más técnicas que a mí me parecen muy chistosas, ¿no? Esto del carácter previo de las consultas, ¿no? O sea, ¿cuándo es previo? Bueno, cuando quieran es previo, ¿no? Pero cuando es previo y no lo hacen, en ese momento, sino después, pues ya no fue previo. ¿Cómo tú puedes hacer la reparación del carácter previo? Pues no lo puedes hacer porque tú no puedes retrotraer el tiempo. Ya el proyecto va en otra fase. Ya no puedes irte para atrás en el tiempo, ¿no? O sea, si no fue en el momento, ya no fue. ¿Cómo se repara esa violación? Claro, pues se tiene que hacer toda una ficción y decir que entonces se deja insubsistente y mientras se resuelve el problema de la consulta, en fin, ¿no? O sea, lo que ha salido en las resoluciones que seguramente conocen. Bueno, y otras complicaciones que seguramente hay. La que sigue, por favor. ¿Qué está haciendo el Estado mexicano para optimizar procesos consultivos? Bueno, aquí decidí dejar el ejemplo que ahorita voy a contar de este personaje, de la administración anterior, porque me parece que bueno, es paradigmático un poco pues de ciertas inercias, ¿no? Por decirlo así. Las autoridades administrativas no observan motu propio, o sea, por sí mismas, sus obligaciones en materia de consulta. Eso pues es muy raro, casi todos los casos ha sido porque se les obliga a hacerlo. Lo que desencadena una serie de violaciones de a los derechos de las comunidades de difícil o imposible reparación. Ahí el ejemplo que yo ponía pues era el de Jaime Martínez Veloz. A mí me tocó verlo en la Sierra Norte de Puebla. Alguna ocasión me invitó Gerardo Pérez a una reunión allá y bueno, llegó él y es un operador, ¿no? O sea, todo un operador político en ese entonces todavía tenía el cargo en la Secretaría de Gobernación, precisamente de Asuntos Indígenas. Y bueno, era impresionante cómo despachaba, ¿no? Y además cómo él presumía su participación en los acuerdos de San Andrés, y además llevaba su libro y lo regalaba, no llevaba sus cajas. Yo ese día pues no alcancé, no me puse libro y no tuve el libro, pero o sea, la gente sí se llevó un libro de él, ¿no? Estuvo muy bien. No me tengo más, pero bueno, ahí realmente hay una inercia en cómo se trabajan estos temas desde el servicio público, ¿no? Que es muy importante para la nueva administración, pues tener en cuenta para pues, evitar estas situaciones. En el caso de la CNDH, eh, pues sí le he recomendado a diversas instancias realizar consultas, ¿no? Las consultas debidas a pueblos y comunidades indígenas, sea en estas recomendaciones para casos, o incluso me parece que hay por ahí ya una recomendación general, ¿no? Al respecto. Incluso dice pues, que hay que hacer una ley y todo eso. Sin embargo, pues ha omitido pronunciarse sobre los derechos violados a causa de la omisión y realización indebida de la consulta. O sea, sí habla de la consulta en términos de procedimiento que se violentó, pero no habla de todo el trasfondo que está detrás, que me parece que es pues lo más importante y es lo que le da sentido a la consulta, ¿no? Asimismo, no ha recomendado medidas para la reparación del daño ni garantías de no repetición o actos de reconocimiento de responsabilidad. Bueno, a ver, si de por sí las recomendaciones no tienen carácter vinculante, sino simplemente es un regaño público en el Congreso, en el mejor de los casos, pues qué sentido tiene que las emita y haga todo un diagnóstico peor o mejor si no establece medidas de estas, ¿no? O sea, es algo que también hay que preguntarse. ¿Qué ley regula las consultas? No otro tópico. También discusiones de esas de consultólogos. Bueno, en México no hay una ley general que regule los procesos consultivos. Muchos quieren que la haya, desde organizaciones sociales, eh, organizaciones sociales, sobre todo donde hay abogados, ¿no? ONGs he escuchado, empresarios, me acuerdo mucho que el director de Comexidro, él insistía en que sí hay que hacer una ley, ¿no? Recientemente platiqué con el exministro Cosío y también, ¿no? Que impulsemos una ley desde el CONACYT, yo no sé si yo haría eso, ¿no? Bueno, en México no hay una ley general que regule los procesos consultivos, lo que existe es un protocolo emitido, el protocolo que había emitido la CDI, ¿no? La administración anterior, normas aisladas en distintos ordenamientos, por ejemplo, en la ley de bioseguridad, pues hay una norma del 108 que se refiere, ¿no? Que hace ahí una referencia a los temas de consulta, pero sí hay regadas referencias a consultas en diversas leyes, ¿no? O en la de hidrocarburos, y lo que sí hay, y me parece muy peligroso, pues son los criterios del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Eso es lo que tenemos y es lo que ha ido configurando más en concreto el ejercicio del derecho aquí en México, ¿no?
No obstante esto, el convenio 169 debe entenderse como el ordenamiento que establece principios y reglas de procesos consultivos, con un gran nivel de generalidad, porque el convenio no solo trata de eso, en algunos artículos trata de eso. Como decía Diana, bueno, es que ahora parece que se lograron instalar en la cabeza de todos, expertos y no, pues que el convenio es de consulta y consentimiento, ¿no? En un cachito. Pero pues el convenio no es de consulta y consentimiento, es de un montón más de temas, no solo de eso. Pero bueno, lo mismo que las sentencias de la Corte y las declaraciones orientativas sobre derechos de pueblos indígenas, ¿no? Bien. ¿Y los tribunales, la que sigue, por favor? A ver, ¿y los tribunales? Las sentencias de la Suprema Corte han sido deficientes, tanto por la interpretación que le atribuyen a las normas jurídicas como por los argumentos que utilizan y los criterios que establecen. De verdad, yo a veces pienso que luego los abogados solamente leen los resolutivos, ¿no? Que es la última parte, la última hoja o a veces dos últimas hojas, ¿no? Y claro, cuando dice ampara y protege, pues ya, ¿no? Y los medios, la foto, excelente. Pero es que la parte importante, la sentencia no solamente tiene los resolutivos, tiene otras partes, ¿no? La estructura normal de una sentencia tipo en México. Bueno, en la Suprema Corte de Justicia. Eh, pero la parte importante de las sentencias, pues son los considerandos, que es la parte central, que es donde viene toda la argumentación. Incluso, pues hay una tesis de jurisprudencia que dice que lo que prevalece sobre los resolutivos y el elemento que se debe tomar como definitivo para interpretar los resolutivos, pues son los considerandos. Y ahí en los considerandos es donde siempre les hacen trampa, ¿no? Pero a veces, o sea, por el festejo que se hace, me parece o tengo la impresión de que no se leen los considerandos, ¿no? Lo cual es gravísimo. Ahorita voy a referirme a algunos casos de eso. Bueno, los jueces se han equivocado al limitar las garantías de los derechos de las comunidades indígenas y magnificar el poder de la consulta, pues con sus decisiones han obstaculizado a las comunidades el acceso a la jurisdicción del Estado y negado la tutela judicial efectiva. Esto va, pues, en contra de lo que normalmente se dice que se han hecho con los casos que se han judicializado. Bueno, al subordinar los derechos sustantivos de las comunidades al embudo de la consulta, además de confirmar una estructura de impunidad, que es lo que yo comenté en un principio, pues el Estado incumple con su deber de administrar e impartir justicia. No, ahora platicaremos algo de eso. El derecho fundamental a la libre determinación queda desprotegido cuando la consulta, sin efectos vinculantes, porque hay que leer las sentencias. En las sentencias, por ejemplo, una que está así clarísima, en el caso de la soya en Quintana Roo, pues ahí dice, ¿no? O sea, a mí me sorprende mucho cuando me dicen, es que es vinculante. Incluso alguna vez hicimos la travesura de invitar a un abogado de estas organizaciones allá a la comunidad para que nos contara, ¿no? Y ya sabían todos, estaba todo ahí montado el teatro, y le pregunta a un compañero, bueno, pero entonces sí es vinculante la consulta, ¿verdad? Claro que es vinculante, por supuesto que es. Oye, ¿y con fundamento en qué? No, pinche silencio, ¿no? Y comodísimo. Bueno, la sentencia en ese caso, la sentencia clarito dice que, que queda insubsistente el permiso para Monsanto, bla, 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 y que, bueno, una vez que se realice la consulta, quedará a arbitrio de la autoridad administrativa decidir si sigue vigente o no el permiso. ¿Dónde está el carácter vinculante, no? Bueno, en fin, y así, o sea, eso dice en la sentencia, ¿no? Que hay que leerla. Bueno, ok. Por otro lado, ¿en qué consiste el triunfo para una comunidad a la que un tribunal le otorga el amparo y protección de la justicia de la Unión, como rezan sacramentalmente las sentencias de amparo, ¿no? Eh, para el efecto de celebrar una consulta cuando queda vivo el acto de autoridad contrario a derechos humanos realmente reclamado en la demanda? O sea, el motivo por el que una comunidad se organiza o medio organiza y medio ve cómo le hace para promover un juicio, pues no es exactamente el tema de la consulta, sino porque hay un problema real ahí sustancial que quieren atender y una forma, una estrategia, un punto que se puede reclamar es el tema de la consulta, ¿no? Pero no es al revés. Bueno, ¿qué sentido tiene que te reconozcan lo de la consulta y te consulten cuando el acto de autoridad sustantivo que se quiere combatir queda intocado? Eso es lo que uno tiene que preguntarse, ¿no? Nosotros, me acuerdo también, yo creo que fue en uno de esos juicios de Quintana Roo, pues en el recurso de revisión nos cansamos, ¿no? O sea, no sé cuánta, cuántas teclas tuvimos que cambiar en el teclado, nos cansamos de escribir
en el recurso de revisión que no queríamos la consulta, ¿no? Que en Quintana Roo, Bacalar, o ni me acuerdo dónde era, bueno, ahí en las comunidades ahí por Bacalar, no querían la consulta porque ellos no habían hecho todo ese esfuerzo por la consulta, ¿no? Y nos contestaron algo que también ya se dijo hace rato. No, pues es que nosotros somos un tribunal constitucional, no sé qué, entonces tienen que ser consultados. No podemos nosotros declarar que no, que ustedes pueden desprenderse de un derecho porque son irrenunciables. Entonces eso nos dijeron cuando no nos interesaba la consulta, es un problema la consulta, ¿no? Bueno, a la que sigue, bueno, eso de las empresas no, tampoco, fíjate, vámonos. Sí, hay una que llama anular un acto o cumplir con el debido proceso. Más. Ahí. Bueno, por ejemplo, anular un acto o cumplir con el debido proceso. Cuando los jueces resuelven juicios de amparo, remitiendo la tutela de los derechos sustantivos a la celebración de una consulta, evaden la pretensión auténtica de las comunidades quejosas, la anulación de un acto de autoridad que les afecta. Eso es el sentido de fondo de esto, lo cual se traduce en los hechos en la cancelación de un proyecto, o se traduciría en la cancelación de un proyecto, ¿no? Cuando las autoridades jurisdiccionales disponen la celebración de un proceso de consulta para el efecto de que una vez realizado el procedimiento administrativo continúe su curso, la consulta queda reducida a un requisito cuya omisión dolosa en el pasado puede reponerse en el presente, dado que solo implica una violación formal del debido proceso. A eso se han reducido técnicamente las consultas, y es algo que no se dice, ¿no? Bueno, la que sigue, que también es muy bonita, ¿no? ¿La consulta puede servir para legitimar actos ilegales? Sí, porque todo lo que se hizo fue ilegal. La consulta pasa y entonces como que borra todo, ¿no? A ver, los amparos que se otorgan para efectos, así se les llama, ¿no? Técnicamente, no atienden las demandas reales de los quejosos. Más bien les niegan la justicia a la que tienen derecho. Pero además suponen un entendimiento del proceso de consulta como instrumento para regularizar un acto jurídico ilegal o irregular, por lo menos, puesto que se altera la naturaleza de la consulta para convertirla en un mecanismo de legitimación de un acto de autoridad viciado. Con la imposición de los procesos de consulta se obliga a las comunidades indígenas afectadas a convalidar un acto que las afecta, con el que no están de acuerdo y que encima es ilegal, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que mencionaba Diana, de que pues, le entras a la consulta, pero ahí es un espacio en donde te va a tocar renunciar a derechos, ¿no? Bueno, las consultas son una obligación del Estado que le ha servido a los gobiernos para legitimar acciones arbitrarias, antes o después de ser ejecutados. No digo que no puedan ser otra cosa, lo que digo es que eso es lo que han sido, ¿sí? Podrían ser otra cosa, pero eso es lo que han sido. Garantía de derechos o mecanismo de despojo. Bueno, el proceso consultivo debería ser un instrumento para la garantía de los derechos, ¿no? El Poder Judicial ha sostenido que se trata del mecanismo idóneo para tutelar diversos derechos sustantivos, haciendo a un lado unilateral e indebidamente los diferentes mecanismos de exigibilidad con que cuentan los pueblos y comunidades indígenas. En realidad, la consulta más bien ha funcionado como un mecanismo de despojo fundado en derecho. Digo, ahora se dice eso, pero pues esto lo venimos diciendo en la asamblea desde 2011, seguramente, 2012, ¿no? Que esto iba a ser así, y en los primeros casos que iban apareciendo, que opera bajo la bandera ideológica de los derechos humanos, ¿no? O sea, uno de esos, no me meto en lo de los derechos humanos, y el vínculo que tiene con el paquete completo de ideología que nos vendió el neoliberalismo, ¿no? Pero bueno. Bueno, vienen otras preguntas. Esto de los resultados de la consulta tienen efectos vinculantes. La que sigue, los temas de consulta y consentimiento son lo mismo, ¿no? Ahí lo van a encontrar. Hay una, por favor, pásale. Hay pues referencias a lo que dicen los instrumentos internacionales, las sentencias destacadas de la Corte en el caso de Aramaca, que me parece a mí muy importante. El otro de Sarayaku también. También, bueno, hay más adelante una reflexión sobre el tema del derecho al veto. No me meto en eso. Ya nada más vamos a las últimas, que son las conclusivas. A ver, hay una crisis ante la no celebración de una consulta. Ante la no celebración de una consulta o su realización indebida, ¿es posible reponer el procedimiento? Una consulta forma parte de un proceso jurídico más amplio, motivado por un proyecto y orientado a su ejecución. Su omisión o realización de forma indebida no implica simplemente un vicio subsanable a posteriori, o bien un requisito prescindible sin mayor trascendencia para la validez del acto en cuestión. La realización de una consulta a destiempo, a manera de reposición del procedimiento
o en condiciones que contradicen los principios que rigen el propio proceso consultivo, profundiza la violación de la garantía y, por consiguiente, de los derechos que ésta se supone protege. La celebración de una consulta precaria supone vicios que impactan la validez del procedimiento y del acto de autoridad resultante, por lo que tal acto irregular debiese ser anulado, pues al no tratarse de meras violaciones formales al debido proceso de posible reparación, que es como se ha presentado, o sea, técnicamente a eso se ha reducido, el acto no puede ser puesto en suspenso como insubsistente mientras se repone el procedimiento. Incluso eso se debatió en los casos de la Soya. Hubo un ministro, Valls, no recuerdo, que emitió un voto particular y decía, pues es que lo que yo propongo es que se anule por completo el acto. No pasó eso, y más bien ganó la mayoría por la decisión de que quedara insubsistente el permiso, ¿no? Mientras se hacía la consulta, no que se anulara de plano. Bueno, luego ya vienen otro par de cuestiones sobre el tema de la garantía de audiencia. Hay sentencias donde dicen que la consulta es la garantía de audiencia de las comunidades. Eso es mentira, ¿no? O sea, y me parece muy peligroso confundir una cosa con otra. Y bueno, también esto de la relación con el tema de la tutela judicial efectiva, también se los dejo ahí, ¿no? Al final ya las últimas dos. La consulta es el único mecanismo. ¿La que sigue? Esa, a ver. ¿Es el único mecanismo de exigibilidad disponible? A mi parecer no es el único medio disponible de las comunidades para la defensa jurídica de la propiedad social o la reivindicación del territorio. No es el recurso idóneo ni el más efectivo para tutelar los derechos individuales y colectivos de las comunidades. Tampoco es el instrumento absoluto para la expresión de la voluntad colectiva. Mucho menos se trata de una obligación de las comunidades. Para las autoridades promotoras y las empresas beneficiarias, un proceso de consulta será siempre el medio óptimo para que las comunidades exijan sus derechos. Sí, siempre y cuando ellos puedan manipularlo y el resultado favorezca, ¿no? La defensa de los derechos de las comunidades debe ser estratégica e integral. Con eso quiere decir que no pueden quedar subordinados a un único medio, a una sola exigencia. Hagan la consulta porque no me la hicieron y a mí me encanta que me pregunten, ¿no? Lo que supone que no puede girar en torno a la esperanza depositada en el devenir especulativo de un solo instrumento jurídico, mucho menos si no hay un proceso social real detrás, ¿no? Porque, bueno, pues ahora pues es relativamente sencillo hacer las impugnaciones o promover los juicios, pero pues quién sabe si haya proceso social detrás, ¿no? Cualquiera podría, o no cualquiera, pero no es tan complicado, ¿no? Bueno, luchar en abstracto por la salida de consultas, pues es un despropósito, ¿no? Ya la última. ¿La consulta es una opción o una imposición? Bueno, pues las comunidades indígenas construyen una voluntad colectiva a través de sus propias prácticas informativas, deliberativas y decisorias todo el tiempo. No necesitan este formato de la consulta para hacerlo. Todo el tiempo lo hacen, ¿no? A su modo. En ejercicio de su libertad de determinación, pero lo hacen. Los medios de expresión y canalización de las determinaciones comunitarias, así como sus instrumentos de mediación e interacción social, sea con otras comunidades, autoridades, empresas particulares o actores diversos. Digo, todas estas interacciones han sucedido desde antes de que aquí hiciera boom la consulta. O sea, eso ya pasaba, ¿no? No se reducen a la consulta relativa a proyectos de inversión, desarrollo e infraestructura. Las comunidades indígenas pueden manifestar su voluntad colectiva con plena validez en ejercicio de su libertad de determinación sin necesidad de una consulta montada por el Estado. Eso es bien importante que quede claro. ¿Por qué no se dedican, en lugar de ser consultólogos, por qué no se ponen a reflexionar sobre la posibilidad de una manifestación unilateral de la voluntad como un acto jurídico válido de ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de determinación, de la libre determinación y de expresión de esta voluntad colectiva? ¿Por qué no tiene validez una manifestación unilateral de la voluntad que en el derecho civil sucede todos los días y está en el Código Civil? ¿Por qué no se apela a eso? ¿No? O sea, la comunidad por sí misma toma una decisión y se fundamenta en eso. Pues se podía hacer. ¿Por qué la consulta es tan atractiva? O sea, ¿qué hay en la consulta que es tan atractiva? ¿Que se puede bajar financiamiento? ¿Que salimos todos en las fotos? ¿Qué es tan atractivo? ¿No? Bueno, ¿que es un mecanismo de despojo que legitima acciones de saqueo o qué? Bueno, la determinación libre de la comunidad debe expresarse con nitidez, pero no necesariamente a través de un proceso consultivo. No es obligatorio para las comunidades indígenas realizar una consulta. Cuando sea necesaria la celebración de una consulta, la intervención del Estado y la forma concreta en que éste intervenga en ella, pues dependerán de la decisión de la comunidad, ¿no?
De eso se trata, esa es una de las batallas que se tiene por la definición de protocolos caso por caso, bajo reglas generales que ya están más o menos ahí puestas, ¿no? Y que también habría que cuestionar, ¿no? Bueno, finalmente, es en este sentido que la consulta es una opción para las comunidades indígenas, que pueden o no recurrir a esta garantía institucional para proteger sus derechos, pero no es la única vía, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por desfetichizar los procesos de consulta y volverlas a pensar de una manera objetiva, ¿no? Y sobre todo pensando en que la gente debe tener claridad de lo que se puede y no se puede con una consulta, ¿no? Cuándo sí, cuándo no y cómo. Porque de otra forma parece que ese es el instrumento y en automático todos vamos por consultas. Y la verdad es que los resultados de las consultas, algunos resultados son positivos, pero en términos generales y los resultados últimos, pues a mí me parece que no han sido exitosos, ¿no? En fin, queda muchísimo por decir que tiene que ver con esta trampa que se hizo en las sentencias de la Soya, para decir que en México no hay casos de consentimiento, sino solo de consulta, que sería muy interesante que después pudiésemos platicar, ¿no? Muchas gracias y perdón por extenderme. Ahorita estamos en la consulta de la ley esta en la Ciudad de México, el proyecto de ley de pueblos indígenas. Y mi pregunta va en el siguiente sentido. El argumento de la autoridad para no seguir la ley de participación ciudadana y haber publicado en la Gaceta Oficial un mes antes y en 2 diarios de circulación nacional es que ellos están siguiendo el 169 y en el 169 no dice que hay que seguir la ley de participación ciudadana. Mi argumento, no soy licenciado, no soy abogado, mi argumento es de que debes de seguir la ley de participación ciudadana porque es un referéndum y porque tú eres una autoridad emanada del derecho positivo. Entonces tú debes de seguir todo el protocolo que te marcan todas las normatividades. Entonces, ¿es válida esta consulta? La siguiente pregunta allá atrás, y las dos y las responden ellos. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muy concreta la pregunta. El Estado mexicano le encanta suscribir convenios, declaraciones y demás del ámbito internacional, pero ¿qué hay del control de convencionalidad? Gracias. Bueno, un comentario muy rápido que tiene que ver con esto del control de la convencionalidad, que no quiero desaprovechar la oportunidad para referirme al punto, y que fue lo que anuncié al final, ¿no? De mi intervención. En la resolución, en la sentencia del caso de Saramaca, pues se habla del tema del consentimiento y se establecen una serie de hipótesis donde el consentimiento se requiere además de la consulta, ¿no? Y ahí se dan las hipótesis, ¿no? 7 hipótesis, ¿no? No recuerdo cuántas son, pero hay una serie de hipótesis. Esas hipótesis se construyen a partir de un informe que presentó Stavenhagen cuando él era el relator, años antes, ¿no? Él es el que dice, estos temas son temas donde hay, que tienen un impacto significativo. Ahí es donde viene eso. Son muy relevantes. Entonces, bueno, siempre que haya esto, ahí él decía, pues debería haber, además de la consulta, consentimiento. Eso se retoma en el caso de Saramaca. Y hasta ahí, pues a todo dar, ¿no? Luego ya sentencias posteriores como que omitieron meterse en el tema de consentimiento por lo que implica, ¿no? Bueno, esto cuando nos llega a México años después, especialmente en el caso de la soya transgénica, y lo pueden ver en las sentencias, porque además casi todas las sentencias son casi idénticas, ¿no? Tienen ahí sus detalles, pero son casi idénticas, las de ese caso, todas las de la península. Pues ustedes pueden ver cómo es que se le da tratamiento a eso y hasta dónde se cumple o no con esto de la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana o control de convencionalidad o lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, en las sentencias de la soya transgénica, la Suprema Corte de Justicia también reconoce el tema del impacto significativo, ¿no? Bueno, esto sale a colación porque además también déjenme contarles que en alguna ocasión, lo voy a contar de forma anecdótica porque está grabando y no sé quién lo vaya a escuchar. Pues he sido alumno un par de veces de la
exministra Margarita Luna Ramos, ¿no? En alguna ocasión, recuerdo que una pregunta expresa que le hice sobre el tema de las consultas que se habían resuelto en la sala donde ella estaba adscrita y que a ella le había tocado proyectar y demás, pues recuerdo que no me podía decir cuál era el número del convenio. No sabía, el 80 y el 130, no sabía. Hasta que otro compañero en la clase, que era juez de distrito, pues ya le gritó, ¿no? Es el 169, sí, 169. Y ojo, porque ella fue la que resolvió los primeros asuntos, ¿eh? O sea, por ejemplo, creo que el de los yaquis. En fin, bueno, me acordé de eso. Cuando resuelven en el caso de La Soya, en efecto, sí se reconoce el tema del impacto significativo, incluso se dice, bueno, porque hay impacto significativo en estas hipótesis, y son las mismas que están en la sentencia de Saramaca, que son las que proyectan la intervención previa de Stavenhagen, ¿no? Hasta ahí estamos. Solamente que ellos dicen que esas hipótesis no son para el consentimiento, sino que son para la consulta, cuando en los documentos internacionales y en los criterios de la Corte Interamericana, por ejemplo, pues nadie le ha puesto hipótesis que restrinjan la procedencia de la consulta. Hay algunas que son generales, pero no son estas. Estas hipótesis son para la procedencia del consentimiento, no para la consulta, y consentimiento y consulta no son lo mismo. Bueno, aquí la Corte dijo, sí hay impacto significativo en estos casos, y entonces en estos casos lo que procede es consulta. Y ese criterio quedó, pero además dice ahí, no procede en México en ningún caso el consentimiento, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿por qué esto no se denunció cuando salieron las sentencias? Claro, yo entiendo que hay un motivo de felicidad cuando se obtiene el amparo en los primeros casos de La Soya, pero esto es algo que se tenía que denunciar y no se dice, ¿no? A mí me parece vergonzoso en términos técnicos, pero también políticamente me parece muy arriesgado. El planteamiento, ellos dicen, bueno, es que en México no procede el consentimiento, porque en el caso de Saramaca, ahí el supuesto de hecho era que las comunidades o el pueblo de Saramaca es dueño del territorio, ¿no? Tiene la propiedad. En el caso de México, no, dicen los ministros, porque en el caso de México, interpretando el artículo 27, dicen, bueno, es que el dueño, ¿no? La propiedad originaria, el dueño es, fíjense, el artículo 27 dice la nación, no dice el Estado. Ellos dicen el Estado, ¿no? Como si la nación fuese el Estado. Entonces, como en México no se cumple el presupuesto jurídico y de hecho que se cumple en el caso de Saramaca, entonces no podemos hacer la misma interpretación. En el caso de México, el dueño no son las comunidades, sino que es el Estado, ¿no? Ahí hay una tergiversación malévola, ¿no? Tremenda, en donde se agarran ellos para decir que aquí no proceden casos de consentimiento. Eso está en la sentencia. O sea, no lo estoy inventando, está en los considerandos en estas partes que no se leen. Y eso incluso me parece que la reflexión la puso Medina Mora en una nota al pie, ¿no? Que es muy chistoso. Hay que leer eso, porque esa me parece que es la parte más grave. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues comunidades que ganan sus amparos para sus casos y que las meten en muchos problemas, con aspectos positivos, pero otros que son muy problemáticos. Pero también nos quedamos con resoluciones que se van acumulando, que se van a volver jurisprudencia, que van a ser obligatorias en algún momento, y que nos llevan a que en México, por resoluciones jurisdiccionales, se considere que no hay casos de consentimiento y que los casos que son de consulta ya no son los casos abiertos que se plantean en el convenio o en otros instrumentos, sino que son casos restringidos a cuando haya impacto significativo en estas 7 hipótesis. O sea, perdemos consentimiento y nos restringen las consultas. Eso es realmente lo que está de fondo en esas sentencias, ¿no? Eso es lo que se tiene que señalar. Ahí hubo control de convencionalidad, o ahí hubo respeto y se atendieron las resoluciones de la Corte, los criterios de la Corte Interamericana, se aplicó principio pro persona, o qué fue eso. O sea, ¿cómo fue que se interpretó eso, no? Por eso yo les llamaba, pues que eran, como son los casos de soya transgénica, pues yo les llamaba, son las sentencias políticamente modificadas, ¿no? En lugar de genéticamente modificadas, políticamente modificadas, porque las modificaron así, para hacer el criterio a modo, en contra de los criterios que se habían establecido ya en el sistema interamericano, ¿no? Eso me parece, pues muy riesgoso, pero es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Por eso es bien importante que en los casos que se planteen y que puedan llegar a los tribunales de más alto nivel,
pues se trate de revertir este criterio que se ha ido, pues que se ha ido imponiendo, ¿no? Y que seguramente se convertirá en jurisprudencia, pero bueno, algo se tiene que hacer, se tiene que denunciar y además pelear jurídicamente para que ese criterio no quede. Sería muy importante que incluso se precisara, si en algún momento aparece una norma, pues si hubiese precisión sobre el criterio, porque parece más, de entrada, parecería más benéfico, sí, lo de impacto significativo en esos casos, y además Stavenhagen decía, de manera enunciativa, no son todos, y la Corte en Salamanca también lo dijo, aquí en México son estos, porque además dice ahí Medina Mora, y la ministra, ¿no? Bueno, la doctora Luna Ramos también dice, porque bueno, ni modo que el Estado mexicano se la pase consultando para todo acto administrativo y legislativo, perdón, pero el artículo que viene en el convenio que se refiere a consulta, pues sí dice que es para actos administrativos y para actos legislativos. ¿Cómo ponen eso en medio de los considerandos de la sentencia? ¿No? En fin, o sea, todas esas cosas me parece a mí que hay mucho trabajo que hacer de lectura crítica de las sentencias, de los considerandos de las sentencias. Hay que denunciar eso y tenemos que seguir peleando con la organización social y también con los abogados o asesores que participan o que apoyan a las comunidades en los juicios, pues para tratar de revocar estos criterios que se nos tratan de imponer, pues en contra de lo que establece la propia Constitución mexicana y todo este rollo del control de convencionalidad, ¿no? Bueno, pues con eso, muchas gracias.